Santiago Tarín, periodista, escritor, historiador y además autor de En el tsunami catalán. Es un libro que pretende un poco contar el desarrollo de los acontecimientos que nos han llevado a esta deriva independentista en Cataluña. Y lo hace de una manera muy concienzuda. ¿Pero por qué? Es que no había otra manera de contar a la gente lo que pasaba, o es que la gente todavía se pregunta qué es lo que pasó para que llegáramos a este punto. Sí, yo lo que vi en el año 2017, cuando ya estábamos en puertas de la crisis de octubre, septiembre-octubre, yo fundamentalmente soy un reportero y un cronista, ¿no? No me considero desde luego historiador, no. Soy un periodista especializado en el reportaje, en la crónica, ¿no? Y yo creo que había que buscar las causas, porque esto no se podía explicar con una foto fija. No podemos decir, en otoño de 2017, esto fue un estallido y de forma casual, no. Las raíces son muy profundas. Todo lo que ocurrió en el 2017 se ha estado cociendo a fuego lento durante muchos años y por una serie de razones que creo que son, a mi entender, claras, ¿no? Y creí que era el momento de explicarlo, porque todo lo que se estaba haciendo, que se han hecho cosas muy buenas, hay libros muy buenos sobre lo que ha ocurrido en Cataluña, pero todos respondían a una foto muy fija. Y si uno quiere entender lo que ha ocurrido, ha de remontarse años atrás, que es lo que he hecho yo. Es curioso, pero la gente se lo pregunta, no solamente los extranjeros que tendrían por qué, pero también la gente de aquí. ¿Cómo hemos podido llegar a este momento, no? Parece que hay una desinformación, una foto fija, precisamente como dice usted, ¿no? Sí, hay una cosa que es curiosa en el mundo que vivimos, ¿no? Vivimos en el mundo de las redes sociales, de la máxima información, pero las cosas van tan rápido hoy en día que es muy difícil, tenemos memoria muy corta, pero ya a la de medio plazo los acontecimientos se tapan de tal manera que no nos acordamos de lo que ha ocurrido, ¿no? Y realmente lo que pasó aquí no empezó ni en el 2017, ni en el 2016, ni en el 2012. Esto empezó mucho antes. Yo creo que hay que buscar las raíces en el momento en que se inicia ya prácticamente la autonomía en Cataluña, ¿no? Claro, todas las historias, el autor en cualquier libro y en cualquier ensayo tiene que buscar un momento inicial, ¿no? Porque si no siempre estaríamos partiendo de la prehistoria, ¿no? Y tendríamos que hacer una narración desde entonces. Y bueno, tiene un cierto carácter aleatorio este inicio siempre del relato del que escribe, pero yo creo que hay un momento clave que en la historia de España, que es la Constitución, ¿no? Cuando nosotros transitamos de una dictadura a una democracia, hoy en día, por mucho que se diga, consolidada y equiparable a las mejores, están todos los índices serios que se hace al respecto, vemos que hay una ruptura histórica muy importante en la transición respecto a lo que ha sido la historia de España en los 2 últimos siglos, ¿no? Que la historia de España es muy violenta y nosotros hacemos una transición que con problemas, muchos problemas, pero realmente es modélica y o sea, desalojamos una dictadura y llegamos a una democracia sin necesidad de la violencia, ¿no? Y esto es una cosa que parece que ahora no se valora, pero que es muy importante, ¿no? Y ese es el momento que yo creo que hay que comenzar a buscar las causas de lo que ha ocurrido en el 2017. Jordi Pujol gana las primeras elecciones autonómicas en el año 1980 y ahí ya vemos una diferencia notable respecto a lo que ya estaba ocurriendo en ese momento de la transición, ¿no? Tarradellas, cuando vuelve a Cataluña, desde el balcón de la Generalitat dice una frase que es muy interesante, dice: Ciudadanos a Cataluña, ya soy aquí, ¿no? Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí. Ciudadanos de Cataluña, no ni catalanes, ni los... No, ciudadanos, es el concepto, este concepto republicano e integrador de ciudadanía, ¿no? En el primer discurso de Jordi Pujol ya está la identidad, ¿no? Construir un país, la cuestión identitaria por encima de todo, ¿no? Ahí hay un inicio de la construcción de un relato que es muy... y hay que decir que lo hacen de forma muy sólida, durante muchos años. Y yo lo que explico en el libro, que este relato, desde 1980 hasta hoy,
se ha ido engordando y se ha ido alimentando. Y se ve cuando uno bucea en los archivos, porque las cosas se han publicado y habla con los protagonistas del momento, esto se percibe, ¿no? En el año 1990, o sea, no ayer, ya es anteayer, Jordi Pujol distribuyó en el Consell Executiu de la Generalitat un documento que se llamaba Programa 2000. Sí, el Programa 2000. En el Programa 2000... Una serie de órdenes para catalanizar y de nuevo poner la identidad por encima de todo, ¿no? Bueno, pues la consecuencia de todo este proceso, que ha sido muy lento, la vemos en el año 2017. El puyolismo, todo empezó con Pujol, parece ser. El puyolismo, un reinado, por decirlo de alguna manera, que usted califica en el libro como régimen, como un auténtico régimen. Sí, yo creo que el Pujol... A ver, yo, a pesar de lo que diga, digamos, una cosa son determinados discursos públicos y otro es lo que ha ocurrido, ¿no? Los políticos no tienen que adaptar lo que dicen siempre a lo que ocurre, ¿no? Y la tarea del periodista, que es el que recoge las cosas que ocurren en el momento, y del historiador, que es el que vendrá dentro de un tiempo a analizarlo, es poner en orden los dos momentos, ¿no? A ver, Pujol tiene como norte la identidad y él, yo creo que es un independentista desde el momento uno, lo cual ni es malo ni es bueno, quiero decir, es una condición, ¿no? Y durante mucho tiempo él lo va diciendo, porque tampoco se le puede acusar de que lo ha hecho de tapadillo, porque en sus discursos de investidura está en el Programa 2000, está en muchas declaraciones que hace. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una diferencia, digamos, de Pujol a lo que ocurrió en el 2017. Él tenía un plan a largo plazo. Pujol en algunas conversaciones lo había dicho, nosotros seremos independientes dentro de una generación. Y bueno, había dado muchos pasos en este sentido. La autonomía de Cataluña, él mismo lo reconoce en discursos, jamás Cataluña había tenido una autonomía como la que ha tenido, como la que tiene hoy en día, ¿no? Entonces, para conseguir su propósito, Pujol, que se le pueden decir muchas cosas, pero realmente es un hombre inteligente y muy trabajador, él se da cuenta que solo con los independentistas no llegará a este puerto, ¿no? Y él construye un partido que a algunas personas con las que he hablado, y así lo reflejo en el libro, le llaman un partido atrapatodo. Todo tipo de sensibilidades para constituir en lo que en mi opinión es más que un partido, casi un movimiento. Y tiene unas características muy específicas como el absoluto caudillaje, un caudillo que es Jordi Pujol en este movimiento, ¿no? Para que veamos cómo se nutre de muchas influencias. Pues hombre, por ejemplo, en las primeras elecciones municipales hay más de 90 alcaldes que acceden a la alcaldía por Convergencia y Unió que proceden del franquismo, son los alcaldes franquistas, de muchos pueblos, incluso de algunas ciudades de tamaño pequeño. Luego él pretende construir una intelectualidad orgánica, y lo hace a través de fundaciones como la Fundación Acta. En eso él tenía un problema, digamos, la intelectualidad y las universidades en aquel momento histórico estaban muy dominadas por la izquierda, porque hay una tradición en la universidad que viene de mayo del 68, pues de las protestas del Vietnam, viene de toda una tradición muy marxista, muy izquierdista, esa intelectualidad, ¿no? Y él, a través pues, de fundaciones normalmente subvencionadas, normalmente por dinero público, aunque esto no se acabó de hacer público nunca, pero siempre existió la creencia de que se subvencionaban de esta manera, pues construye una intelectualidad soberanista, ¿no? Y ahí ya vemos a algunas personas que han tenido luego un papel relevante en todo este proceso, ¿no? Y bueno, él va dando los pasos para crear, digamos, este gran movimiento aglutinador que va más allá de unas siglas de un partido y que se constituye prácticamente en un movimiento. Habla usted también en el libro de que en España, en Cataluña, la noción de España no existe en algunos puntos de Cataluña. Esto refleja también la diferencia entre la vida urbana y la vida rural en Cataluña, ¿no? Una diferencia que ha podido crear
todo lo que es la base de las rencillas que en estos momentos tenemos? Sí, esto yo creo que es muy claro, ¿no? Precisamente la consolidación de este relato, claro, este relato se consolida porque digamos que desde España, los gobiernos de España nunca han tenido un contrarrelato al respecto, ¿no? Se han ido diciendo muchas cosas, ¿no? España no roba, España no es una democracia, España menosprecia a los catalanes. Vamos a ver, la autonomía de Cataluña, aunque tuvo problemas como todas las autonomías, y recordemos, por ejemplo, que el 23 de febrero pues, una de sus motivaciones fue la cuestión autonómica, pero fue aceptada por la amplia mayoría de la sociedad española, por la sociedad y por los tribunales, porque la consecuencia del 23F, que fue la LOAPA, el Tribunal Constitucional la fulminó y la dejó en nada. La lengua catalana está consolidada por las sentencias de los tribunales españoles. Quiero decir, nunca se creó, y no digo que esto tenga que hacer mediante leyes porque sería un error, pero no ha habido una acción política y social de decir, no, esto no es como se está contando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando el relato se va consolidando, hay del imaginario colectivo, España se va, deja de existir, ¿no? Porque una de las cosas que se incluye en este relato soberanista, que luego ha devenido en uno de los fallos graves que ha tenido el procés, es la creencia de que España no existe, ¿no? España es una cosa que sea artificial, que no tiene ningún valor ni ninguna fuerza, ¿no? Y realmente España existe. Y se ha demostrado. Se ha demostrado. España no es... Ellos confundieron en un momento del estallido de la crisis, había una gran confusión, ¿no? Se confundía, por decirlo muy rápido, prácticamente España con un reality show y confundieron a Rajoy con el Estado, ¿no? El Estado existe y España es otra cosa. Y bueno, esto nos ha llevado a que fuera de lo que son las grandes áreas urbanas, donde digamos la sociedad es más mestiza y más culturalmente más diversa, España se ha ido del imaginario colectivo. Esto hace falta salir muy poco de Barcelona para verlo. En realidad, esto es una continuación de algo que llevamos viviendo prácticamente desde el siglo XIX, ¿no? Digamos que la Cataluña carlista más rural sería la que recoge más el relato independentista, mientras que la Cataluña urbana, cuyo emblema principal es Barcelona, pues no es tan permeable. Además, incluso si lo miras en un mapa, parece que encajan las zonas, ¿no? Sí, tienen muchas similitudes. Es prácticamente la pugna del 19 entre carlistas y liberales, que fue muy grave. Esto que digo yo, que puede resultar un poco extraño, es que Pujol también lo dice. Pujol, en uno de sus textos, recoge la importancia del carlismo para el nacionalismo catalán y cómo el nacionalismo nace del carlismo. Esto no lo digo yo, lo dice él, y así lo recojo en el libro. Por lo tanto, digamos que estamos en una contraposición entre esta Cataluña rural y esta urbana, que ha tenido, digamos, una manifestación casi humorística durante el procés, que es la aparición de esta reivindicación de Tabárnia, ¿no? Que, bueno, supongo que nadie se la acababa de creer que pudiera llegar a buen puerto. Yo creo que ni los que lo sacaron, que era una cosa, pues eso, prácticamente humorística, pero que realmente ponía delante del espejo muchas cosas, ¿no? Y frente a esta Tabárnia, digamos, a los otros sectores se les llamaba Tractoria, ¿no? Que era una cosa, ya digo, que era muy de humor, pero representaba mucho pues, esta Cataluña rural frente a esta Cataluña urbana y las diferentes sensibilidades que hay, ¿no? Porque, vamos a ver, Barcelona es una identidad en sí misma, pero no es una identidad del mismo sentido que lo que propugna el independentismo catalán. Es una identidad muy cultural, ¿no? Muy mestiza, que acogía de la misma manera el boom de la literatura latinoamericana que la nova cançó en catalán, ¿no? Que hacía unas aportaciones impresionantes al teatro, a la cultura en Cataluña y en España, ¿no? Es una identidad mucho más abierta en este sentido, ¿no? Y el gran problema del independentismo siempre ha sido Barcelona, porque no ha conseguido gobernar Barcelona. Y además es la que más está sufriendo las consecuencias del independentismo también. Yo creo que lo sufre todo el mundo, pero es verdad que esto es muy visible en Barcelona, ¿no? Y
Y realmente, nos guste o no, las últimas elecciones municipales ya han estado polarizadas entre independentistas y no independentistas, ¿no? De hecho, Ada Colau hoy en día es alcaldesa porque un señor que no es independentista, que es Manuel Valls, le decidió que por responsabilidad que él consideraba, prefería una alcaldesa que no llevara a Barcelona como ariete del independentismo, ¿no? Y esto va a volver a ocurrir. Yo creo que durante unos años el eje de la política de las elecciones municipales en Barcelona, nos guste o no, pero tendrá mucho que ver con el independentismo o no. Me pregunto, Santi, si el régimen puyolista hubiera sido posible sin la connivencia, de alguna manera, de los presidentes del gobierno español como Felipe González o José María Aznar. No, esto hubiera sido inviable, ¿no? Hay que ponerse en los momentos en que ocurren las cosas, ¿no? Pujol consiguió una cosa porque ya digo que se le podrá criticar muchas cosas, pero es hábil, es inteligente y es trabajador, ¿no? Y tenía un plan, cosa que a veces parece que los otros no lo tenían muy bien. Cataluña siempre ha sido un problema de segundo orden en Madrid, y mientras él iba trabajando, pues los otros no entendían muy bien, a mi entender, lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y tuvo la circunstancia de que la minoría catalana, que se llamaba entonces, fue decisiva para gobernar España. Entonces, a cambio de los votos de la minoría catalana, se le acabó concediendo una especie de protectorado en Cataluña. Tú das poder en Madrid y nosotros te dejamos hacer en Cataluña. Esto llevó pues a que el relato este soberanista prosperara de una manera sin ninguna oposición social y política en Cataluña, ¿no? Y este mercadeo de votos al final ha tenido, en aquel momento se decía que era lo mejor que se podía hacer, pero las consecuencias no han sido buenas. Porque yo creo, y así lo digo en el libro, porque siempre se hablaba en Madrid, cuando ibas a Madrid y hablas con gente de Madrid, no, que Pujol es un hombre de Estado. Yo creo que lo que no acaban de entender es verdad, es un hombre de Estado, pero de otro Estado. En la mente él no tenía el Estado español. De hecho, tanto los socialistas como los populares, en no pocas ocasiones, le ofrecieron ministerios en Madrid. Y la gobernabilidad de España, en realidad, era una cuestión que no le interesaba demasiado, y así no hubo ningún ministro de Convergencia y Unió, ni con los socialistas, ni con el PP, a pesar incluso del Pacto del Majestic, ¿no? Donde se le ofreció mucho y se dio mucho. Y nunca quiso que hubiera gente de Convergencia. Si hubiera catalanes, que fueran de otros grupos, ¿no? Que nunca fueran de Convergencia y Unió. ¿Qué es lo que dinamita el régimen puyolista? ¿La corrupción, quizás? Yo creo que sí. Yo creo que la corrupción es un factor fundamental en la historia de este procés y en la historia general de España, ¿no? Que es un factor que creo que se ha tenido muy poco en cuenta. Cuando lees los libros de historia, la corrupción no aparece prácticamente hasta ahora. En el último libro de Paul Preston, que se llama Un pueblo traicionado, este historiador, que me parece un hombre muy solvente y reconocido, es decir, no es un reportero como yo, es un historiador con premios internacionales, ella sitúa la corrupción como uno de los ejes de la historia de España en los últimos años, ¿no? La corrupción es la cerilla que hace estallar este procés, ¿no? Porque si vemos las fechas, el procés se acelera en el año 2012. Es decir, 2 años después de la famosa sentencia del Estatut de Autonomía de Cataluña, que hasta entonces, bueno, había malestar en algunos sectores, pero no era, digamos, el detonante de todo esto, a mi entender, ¿no? El detonante es la corrupción, porque en esos momentos, entre 2011 y 2012, es cuando los escándalos de corrupción de Convergencia se hacen imparables, ¿no? El Palau de la Música, el 3% y la fortuna de los Pujol. Y es entonces cuando Convergencia toma ya el camino definitivo de la independencia, ¿no? Y si no tenemos en cuenta este factor, yo creo que no podemos entender el estallido y la crisis de 2017, ¿no? De septiembre y octubre, porque creo que es un vector fundamental. De hecho, porque
lo que yo pueda decir o no tiene su trascendencia, pero yo lo que procuro en el libro es demostrarlo, ¿no? Hay un momento que esto se dice públicamente, ¿no? Durante el juicio del Palau de la Música, el abogado de Daniel Osácar, que era el tesorero de Convergencia en las fundaciones, él lo dice, que la Convergencia ha sido, con algunas otras palabras, pero que la influencia en la desaparición de Convergencia y la corrupción es fundamental, ¿no? Y de hecho, Convergencia ya no existe, de hecho están hasta en liquidación, ¿no? Cosa que parecía impensable, ¿no? Hace unos años. Y lo que le ha llevado a esta situación, a mi entender, evidentemente son los procesos judiciales. En este sentido de la Por cierto, que, sí, perdón, sí. Me gustaría apuntar una cosa, porque claro, entonces ya entramos en las conspiraciones, ¿no? ¿Se ha investigado la corrupción por el proceso independentista? No. Los principales casos de corrupción de Convergencia aparecen por casualidad. O sea, lo que hoy estamos viendo en los juicios, no hay una intención del Estado de vamos a holgar aquí, no. El Palau de la Música se descubre porque el señor Millet falsifica una factura de Hacienda. Y cuando se entra en el Palau de la Música, no se piensa en la financiación de Convergencia, se piensa en ver cómo se han falsificado las facturas del Palau de la Música el señor Millet, pensando que estaba generando dinero negro, ¿no?, para él. Y luego se descubre lo que se descubre. El 3% empieza por una denuncia de una concejal de Esquerra Republicana en el Vendrell por una panadería, por un mal acuerdo del alcalde con una panadería industrial. De la panadería industrial se pasa a una constructora y de la constructora se pasa a Convergencia. Y la fortuna de los Pujol pues estalla el escándalo, sobre todo, en principio, porque la normativa internacional de los bancos obliga a los personajes que son de determinada importancia, que tienen dinero fuera, se tiene que explicar, porque esa es la norma internacional, y luego porque hay una expareja del hijo de Jordi Pujol Ferrusola, que comienza a contar cosas, ¿no? Quiero decir, no hay, digamos, una relación directa de una iniciativa del Estado en buscar la corrupción de Convergencia. Luego ha habido episodios más o menos desafortunados, ¿no?, como el famoso comisario Villarejo y algunas cosas que han pasado. Pero esto ya estaba sobre la mesa y estaba muy avanzado, ¿eh? Y yo creo que por eso se puede sostener que el detonante de lo que ha ocurrido es la corrupción. ¿Se ha utilizado el procés como cortina de humo para tapar esta corrupción o para que las noticias de esta corrupción no lleguen a la sociedad como deberían llegar? Bueno, yo creo que Convergencia tuvo esa intención, que por otra parte no es nueva, ¿no? En el año 1984, cuando Pujol gana las segundas elecciones autonómicas, está sobre la mesa el caso Banca Catalana. Y hay que recordar el discurso de Pujol desde el balcón de la Generalitat, ¿no? Enardeciendo a la gente, donde los diputados socialistas fueron agredidos, esto también se ha olvidado, y donde él dice que a partir de ahora, de moralidad, las palabras exactas no las recuerdo, pero dice, de moralidad hablaremos nosotros y no ellos, ¿no? Ya vemos en realidad que no, en fin, que las palabras enardecieron mucho a la gente, pero que no respondían a una realidad, ¿no? De moralidad quizás podía hablar otra gente, pero no en ese momento, digamos, el mundo político, ¿no? Y Pujol lo que consiguió, y hay que decir que lo consiguió plenamente, es crear lo que se llamó el oasis catalán, ¿no? En el oasis catalán nunca pasaba nada, y no existía la corrupción y no se denunciaba, ¿eh? Y yo en el libro digo que le pongo un título un poco provocador, si quieres, a este capítulo, que es Patria, Capital, Cartera, ¿no? Porque, en fin, la diferencia de la corrupción que ha habido en Cataluña respecto a la que ha habido en Madrid, en Valencia o en Baleares, que también está sobre la mesa lo que ha ocurrido, es que aquí se envolvió con la bandera, ¿no? O sea, qué terrible esto, las emociones. Sí, bueno, pero el que la anunciaba dejaba de ser un patriota, ¿no?, inmediatamente. Pasaba a engrosar las filas de los butiflés. Y luego, pues que había una connivencia social, la gente no quería saberlo, no se lo creía, ¿no? Como había esta figura del caudillo tan importante, nadie podía creer que el caudillo en realidad no fuera un hombre que soñaba con una patria, y sino que también estaban otras condiciones que, digamos, que no eran tan loables, ¿no? Yo no creo que haya ningún otro sitio en Europa donde una familia a la sombra del poder haya amasado semejante fortuna y nadie haya dicho nada.
Presuntamente, Pujol convirtió a Cataluña en una SL, Pujol o Pujolistas SL. Sin embargo, ¿qué está pasando con la justicia? Porque tú eres periodista de tribunales, conoces muy bien los entresijos. Da la sensación como que esa corrupción se va a quedar ahí, que no va a salir a flote, que no nos vamos a enterar, y que sobre todo los participantes en esa corrupción no van a pagar. Bueno, tan así yo creo que no va a ser, ¿eh? A ver, los tribunales tienen varios problemas. El primero, que son muy lentos, pero hay que entender por qué son tan lentos. Y en primer lugar, porque España, en contra de muchas de las cosas que se dice, tiene una de las regulaciones más garantistas que hay en Europa, ¿eh? Sería difícil, yo he hablado con muchos abogados y muchos juristas de esto, es muy difícil encontrar otra legislación tan garantista como la española. ¿Eso qué provoca? Tú imagínate que eres juez en, pongamos un ejemplo, Vendrell, donde estuvo el 3% mucho tiempo, que tienes toda una serie de casos de tu partido judicial y de repente te llega un caso de corrupción donde puedes tener 20 imputados, a los que has de tomar declaración, a lo que has de responder a 20 abogados presentándote recursos. Todo esto lleva mucho tiempo. La justicia no es capaz de afrontar en las mismas condiciones un caso de corrupción que otro. Eso no quiere decir que no se llegue al final a una sentencia que siempre llega tarde para el pueblo, para el público, ¿no? El público dice, ya está, ¿no? ¿Y ahora qué más da? Bueno, la sentencia, yo creo que veremos sentencias por el 3% y por el caso Pujol. Ahora, no, claro, llegarán en un momento que es otro distinto al momento político, ¿no? Ahora bien, yo también, frente a esta visión negativa, a mí también me gusta contraponer otra. Hoy en día sabemos cosas, gracias a las investigaciones judiciales y de las fiscalías y de las policías, que hace 10 años ni se hablaba de ellas, o 15, ¿no? Y si se hablaba, era más para presumir que para otra cosa, ¿no? Por lo tanto, hoy sabemos mucho más de cómo ha funcionado todo este entramado que hace 15 años, pues es cuando estaba en pleno rendimiento, ¿no? También es normal, porque hay que pensar una cosa. A ver, la corrupción prospera en los momentos de gran bonanza económica, ¿no? Cuando hay presupuestos muy amplios, cuando se puede gastar dinero en hacer aeropuertos donde no aterrizan aviones, o estaciones del AVE donde no para nadie, o hacer autopistas con los peraltes al revés, en fin. En ese momento se pueden hacer muchas cosas. Pero cuando llega la crisis económica y se contraen los presupuestos, es cuando comenzamos a saber lo que ha pasado, porque la gente se denuncia. Normalmente es muy habitual que los que denuncian es porque no han cobrado. Esto también es un clásico en el mundo de la corrupción. Por ejemplo, el famoso caso Filesa, por poner uno que no es del procés, ¿no? El famoso caso Filesa de la financiación del PSOE se conoce porque un contable deja de cobrar. Si el contable hubiera seguido cobrando, seguramente en este momento el caso Filesa seguiría durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Bueno, así es la vida. Es decir, una cosa es lo que nosotros quisiéramos, que queríamos un 100% y en un mes, y otras son las posibilidades reales. Bueno, yo siempre cito una frase que un día me dijo un fiscal muy importante de este país, con el cual tengo una buena amistad y entrañable. Un día estaba en su despacho y yo estaba quejándome de la longitud de un procedimiento, que no recuerdo si era exactamente de corrupción o no, y estaba ahí, no, hombre, es que no puede ser, fíjate, ya llevamos no sé cuántos años con este asunto. El hombre, que es muy flemático, se me quedó mirando y me dijo, mira, Santi, dice, la justicia es coja, pero la patada siempre te la da con la pata buena. Y yo creo que al final las cosas, no al 100% y no como que nunca sabremos todo, seguramente nos quedaremos un poco más abajo de la punta del iceberg, pero yo creo que sí que sabemos cómo ha funcionado esto durante muchos años y ya es muy importante. Sorprenden dos cosas de la corrupción catalana. Una, que los partidos que se llaman constitucionalistas no atacan al independentismo por esta faceta de la corrupción, ni la nombran. Y dos, que la sociedad catalana parece que no está haciendo pagar a sus dirigentes, a sus exdirigentes, esta corrupción. Bueno, quizás en alguna parte sí, ¿no? Yo creo que alguna parte sí, porque, por ejemplo, Convergencia ha perdido muchos votos respecto, bueno, Convergencia como se llamen ahora, ¿no? Sí que ha perdido fuerza respecto a un partido independentista que es Esquerra Republicana.
Hablo de los Pujol. Sí, bueno, pero han perdido espacio electoral y han perdido un partido, que no es poca cosa. Esquerra Republicana tiene, los casos de corrupción son contadísimos, prácticamente solo hay uno, que es el de un ex conseller de la Generalitat que contrabandeaban tabaco, lo cual ya además es casi anacrónico, ¿no? Pero, es decir, en este momento, digamos, la pugna independentista está entre dos partidos y uno de ellos no está salpicado como el otro por la corrupción. El otro ha pagado un cierto aprecio. Hay dirigentes que, en fin, yo creo que va a ser difícil que se quiten esta mancha de encima, ¿no? En cuanto a la denuncia de la corrupción, es que en Cataluña no se ha denunciado. Ha habido denuncias muy contadas. Y ya te digo, las cosas las hemos sabido al final por casualidades, ¿no? Por una panadería mal concebida o por una factura mal hecha, ¿no? No ha existido un impulso de denunciar lo que ha ocurrido en Cataluña porque el Oasis funcionó muy bien. El Oasis funcionó y mucha gente bebía del Oasis. Lo que se creó fue un sistema. Claro, mucha gente denunciaba porque lo que esperaba era ponerse a la cola. El 3% no es una cantidad. El 3% no es real, no es el 3% por obra. El 3% es un sistema. No como algo piramidal, ¿no? Todo el mundo. No, era un sistema donde la gente pues, interesada intentaba ponerse y que sabía que un día u otro le tocaría. Por lo tanto, ¿por qué iban a denunciar? Si todo el mundo en este sentido era muy perfecto porque mucha gente ganaba mucho dinero hasta que llegó la crisis. Vamos terminando, Santi, pero ¿en qué momento estamos? Porque hay algunos historiadores y analistas que hablan de una absoluta quiebra en Cataluña encubierta, y hay otros, sin embargo, apuestan porque estamos en el inicio de una especie de recuperación del SENI. En este momento yo creo que se dan varias circunstancias. Primera, durante digamos, todo el relato soberanista final que nos lleva a la crisis se hablaba de la revolución de las sonrisas, ¿no? Que era un auténtico fraude, que esto se iba a conseguir sin ningún problema, que todo el mundo lo aplaudiría, que Europa nos abriría los brazos y que España no iba a decir nada, ¿no? Las leyes de transitoriedad en este sentido son muy curiosas porque no solamente se declara la independencia, sino que se da por hecho que España va a aceptar un montón de condiciones que les ponemos de salida, ¿no? Ya se ha visto que esto no ha sido así. Por lo tanto, yo creo que y luego que esto iba a ser de bajo coste y sin ningún sufrimiento. Bueno, ya hemos visto que no. La revolución de las sonrisas yo creo que muere con los incidentes ocurridos después de la sentencia del Tribunal Supremo, donde se ha visto que realmente la cosa no era tan pacífica del todo, ¿no? Pero el proceso no ha muerto. Hay políticos que lo siguen empujando y hay un sector social importante que está en el procés, porque ya el nuevo estatut no les importa, las mejoras de la financiación en este momento las desprecian, ya veremos si son tan despreciables luego para el bienestar general, ¿no? Ya veremos cómo se reacciona si esto mejora, ¿no? Pero bueno, hay una parte que sigue en el proceso y esto va a durar tiempo. Yo creo que la principal consecuencia del proceso, más allá de las económicas o más allá de cualquier otra, es una fractura social en Cataluña importante, ¿no? En este momento, por desgracia, vivimos dos bloques, ¿no? Y lo más grave es que yo creo que hay una gran parte de la población que no quiere estar en ningún bloque. Y este es el gran drama, no solamente catalán, sino español, ¿no? Hay un libro muy impresionante de un periodista de la República que se llamaba Manuel Chávez Nogales, donde habla del inicio de la Guerra Civil, y hay un prólogo realmente extraordinario donde él habla en el año 37 de que no existen dos Españas, sino que existen tres. Había dos Españas que estaban por el conflicto civil, pero eran minoritarias, pero la gran mayoría de España se vio arrastrada a ella, ¿no? Yo creo que no con este dramatismo, pero sí que es cierto que en Cataluña hay tres Cataluñas hoy en día, ¿no? Hay una Cataluña que podría ser muy españolista, hay una Cataluña que está en el independentismo absoluto, pero yo creo que la gran mayoría de Cataluña está en vivir, ¿no? En que le solucionen sus problemas. No creo que tenga esa obsesión por la identidad que se nos plantea y incluso se siente un poco huérfana, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿quién me solucionará a mí lo que está pasando? Para solucionarlo hace falta tiempo, hace falta líderes políticos, hace falta acción política y social
Y yo, como soy optimista por naturaleza, creo que esto ocurrirá, pero no va a ser inmediato. Hemos de ser conscientes de que esto va a durar mínimo una generación. Tener mártires en la cárcel indudablemente ayuda a ese presunto victimismo catalán que envuelve todo este y que han vuelto al procés, ¿no? El procés tiene una característica que tienen casi todos los movimientos nacionalistas, ¿no? El nacionalismo, el catalán o cualquiera, necesita mística y liturgia, ¿eh? Y para la mística y la liturgia, tener presos o gente fuera, a las que le llaman exiliados, yo no les llamo exiliados, pues es muy importante, ¿no? Porque esto engorda mucho este sentimiento, ¿no?, místico, litúrgico que envuelve a esta movimiento que es el procés, porque yo lo que digo es que, claro, el nacionalismo en realidad, más que un movimiento político, es un movimiento sentimental, ¿no? Porque luego piensas o expones, bueno, pero ¿qué Cataluña me ofreces, no? No se sabe muy bien qué Cataluña es la suya, ¿no? No sé si va a ser, estás hablando de una república de derechas, de izquierdas, será un Estado más social, seríamos un paraíso fiscal. O sea, en los documentos judiciales de las causas del procés, hay mucho escrito por ellos sobre esto y no hay un acuerdo ni hay una definición. La única definición que he encontrado, que es para reflexionar, que Cataluña sería como la República Turca del Norte de Chipre. República Turca del Norte de Chipre que solo reconoce en el mundo Turquía, que tampoco es como para tirar cohetes. Hace 4 días se ha publicado en la prensa que el líder de la República Turca del Norte de Chipre se quiere desvincular de Turquía y se quiere volver a unir con el resto de Chipre para ser una sola isla. Quizás valdría la pena un poquito de reflexión, ¿no?, antes de emprender determinadas aventuras. Terminamos, pero me interesa mucho que me diga usted cómo cree que se ve en Europa todo esto que ha pasado en Cataluña. Porque realmente tenemos inputs de la prensa extranjera, pero imagino que usted sí que ha hecho un análisis sobre cómo están viendo desde allí lo que está ocurriendo aquí, teniendo además a una serie de personas allí. Bueno, yo sé lo que he leído, ¿eh? Quiero decir, no he ido en persona, pero vamos, yo creo que hay una idea. En primer lugar, una cosa que tampoco se puede olvidar, ¿no? Digamos, la acción diplomática española hasta que llegó Borrell fue muy poquita, ¿no? Muy poquita. En Europa, España se explicaba poco y tenía como un cierto abandono, hemos visto durante años, ¿no? A pesar de que España, en el momento de crisis de la Unión Europea, con el Brexit y con Italia, que estaba en un momento difícil, Europa vino a buscar a España para convertirla en uno de los referentes de la Unión Europea. Pero la acción diplomática respecto a este problema ha sido poca. Cosa que no han hecho, digamos, los independentistas. Los independentistas, está escrito y está publicado, se contrató un lobby y se hizo mucha difusión y se hizo mucho trabajo. Por lo tanto, mientras unos difundían sus ideas, los otros no, un poco lo mismo que pasó en España, ¿no? Unos construyeron un relato y los otros no. Esto ahora yo creo que ha cambiado, pero sobre todo ha cambiado y sobre todo ha habido una cosa fundamental, a mi entender, que tampoco los líderes independentistas acaban de entender, que era la lógica de los estados, ¿no? Aunque queramos un gran estado europeo, los estados existen. Ningún estado europeo va a acoger con aplausos una iniciativa con la catalana porque se pueden encontrar ellos con el mismo problema en Italia, en Francia, en Alemania, ¿no? Por lo tanto, muy bien visto no era. Y esto ya creo que la culminación definitiva es que ningún país reconoció nunca el proceso catalán, ¿no? No ha habido ni uno, ni en África, ni en América, ni en Oceanía, y mucho menos en Europa, ¿no? Y creo que esto ha sido un golpe moral duro en este sentido, ¿no? Último episodio, ¿no? Tenemos a Puigdemont, eurodiputado. Ni siquiera el Grupo Verde lo ha querido coger en su seno, ¿no? Está en el gallinero allí del Parlamento Europeo y creo que con un cierto aire de tristeza, ¿no? Todo esto, dices, bueno, menudo camino para llegar hasta aquí, ¿no? Y ahora sí que le hago la última pregunta. ¿Cree que el Partido Socialista, que el presidente Sánchez, tiene un plan para Cataluña? Bueno, yo creo que tiene ideas, al menos, ¿no?
no conozco a Pedro Sánchez y no puedo definir si tiene un plan armado, ¿no? Pero al menos ha emprendido iniciativas y ya las emprendió antes, que le costaron algún disgusto, ¿no? Tenemos una mesa de diálogo. Bueno, yo creo que está bien una mesa de diálogo. Hablar siempre está bien, ¿eh? El problema del diálogo solo es uno. Y esto se ha pasado en procesos de diálogo realmente conflictivos, ¿no? El primer problema de las mesas de diálogo es saber de qué se va a hablar. Porque unos tienen que ser conscientes de que tendrán que hacer determinadas cesiones, muy posiblemente justas, ¿eh? Y otros han de ser conscientes de que hay cosas de las que no se va a poder hablar, porque el ordenamiento jurídico no va a permitirlo, ni el Estado lo va a permitir. Bueno, pues si llegamos a un punto en común donde se pueda, digamos, bajar la inflamación que hemos vivido y llegar a determinados acuerdos, pues va a estar bien. Hombre, hay que decir que al menos lo está intentando, ¿no? Ya veremos la fortuna que tiene o no. Al menos se ha intentado. Santiago Tarín, muchísimas gracias. Felicidades por su libro. Muchas gracias. Bueno.